Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad de la semana. Una semana que ha concluido con una cumbre en Bruselas en la que los jefes de Estado y Gobierno han hablado mucho del rumbo del Brexit, del divorcio del Reino Unido del bloque de los 27 de la Unión Europea. De ello vamos a hablar hoy en Primera Plana. Lo hacemos con Antonio Rodríguez, periodista económico de la agencia France Press. Bienvenido, Antonio. Hola, ¿qué tal? Y lo hacemos también con Ricardo Abdalá, corresponsal aquí en París del Espectador de Colombia. Ricardo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? El Brexit es tema hoy a debate en Primera Plana. Pues ya han arrancado la segunda fase de las negociaciones del Brexit en esa cumbre de Bruselas. Conocemos ya varios detalles de lo que ha sido la primera parte de esas negociaciones. Sabemos que la factura, el coste, va a estar en torno a los 45.000 millones de euros. Reino Unido se comprometería a renunciar a restaurar la frontera con Irlanda y además a garantizar los derechos de los trabajadores europeos en el Reino Unido. Vamos a ver cómo ha ido analizando las diferentes portadas de la prensa el rumbo que tienen este Brexit, que será efectivo, recordemos, en marzo de 2019. Empecemos con la prensa británica, por ejemplo, el diario Daily Telegraph, que ha titulado esta semana épicamente "El precio de la libertad", explicando las condiciones de este primer acuerdo. También el The Herald aporta un dato muy interesante en una de las portadas de esta semana. El Brexit costará a cada hogar británico 1.400 libras, lo que viene a ser $1.900 a cada hogar británico. Mirando las cosas desde el lado europeo, el diario La Razón en España ha titulado "Acuerdo para un Brexit suave", en la tesis de que finalmente se está imponiendo la línea negociada, digamos, a la de un divorcio duro. Le pregunto, Antonio, ¿en qué momento nos encontramos en la actualidad en esas negociaciones del Brexit? Bueno, estamos en una fase clave. Hemos iniciado un Brexit suave. Ahora vamos a entrar en una situación de negociaciones muy concretas, muy difíciles, con muchas noches de negociaciones muy largas en las que van a tener que ponerse de acuerdo en los detalles. Y eso va a ser muy complicado. Se habla de la factura del Brexit. Los ingleses, los británicos, la estiman en unos 40.000 millones, los europeos piden 60.000 millones. Entonces ahí hay un margen de 20.000 millones, que casi no es nada, y entonces ahí van a tener que ponerse de acuerdo. Es un periodo muy complicado el que se abre ahora, pero los mercados están un poco más tranquilos porque el Brexit parece que va a ser más suave de lo que se esperaba. Parece que sí que va a existir una negociación en buenos términos entre Londres y Bruselas. Ambas partes han alcanzado, como les decíamos, un acuerdo crucial en un tema históricamente sensible, y es que Reino Unido se comprometería a no restablecer las fronteras con Irlanda. Ricardo, ¿por qué es tan sensible la cuestión de la frontera irlandesa? Es sensible porque simbólicamente representa el fin de la violencia y del conflicto entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, y porque es vital para la economía de las ciudades a lo largo de esa frontera, que son ciudades pequeñas, pueblitos que viven realmente del tráfico que pasa. Estamos hablando de 10 millones de vehículos que circulan libremente y que obviamente dejarían de hacerlo si se restablece una frontera dura. Al mismo tiempo, hay en Irlanda del Norte, en Irlanda del Sur, partidarios de una frontera dura, sobre todo para que quede claro que hay una separación con la Unión, es decir, que realmente el Brexit tuvo lugar. Y ese va a ser el problema, porque si bien las negociaciones avanzan en Bruselas, no avanzan tan rápido al interior del Reino Unido. Esta semana vimos que el Parlamento británico tendrá que validar los acuerdos una vez que se llegue a un acuerdo. Si no les gusta, tendrán que renegociar, y puede ser un ciclo que al final obligue al Brexit duro que estamos teniendo. Un revés que se llevó la primera ministra británica, Theresa May, cuando vio a parte de la bancada conservadora votar junto a la oposición para que finalmente se produjera esa derrota de Theresa May en el Parlamento británico, algo que hemos visto esta semana. Parece que incluso dentro del gobierno británico hay diferentes sensibilidades entre lo que viene a ser un Brexit duro y un Brexit blando. Claro, es que la negociación puede ser más difícil para Theresa May al interior de su propio gobierno que con la Unión Europea, porque la Unión Europea está de acuerdo en los términos generales y al interior, en su mismo partido, hay divisiones muy evidentes entre, como tú lo dices, qué es un Brexit duro, qué es un Brexit suave. El otro tema sensible son los derechos de los trabajadores europeos en el Reino Unido. Parece finalmente, Antonio, que sí que podrían mantener esos derechos. No sé si al final va a haber casos complicados, si va a ser un tema que se lleva a buen puerto. Bueno, eso es un tema de los más complicados para la Unión Europea, porque uno de los motivos del Brexit
que tuvo mucha influencia en la opinión pública británica eran los trabajadores de los países del este que llegaban a Gran Bretaña sin pasar ningún control y que se instalaban allá. Entonces, ese tema, aunque el principio que de acuerdo que tuvimos el otro día parece que encamina bastante positivamente, de acuerdo, eso va a ser bastante complicado de arreglar, ¿no? Porque los británicos sienten que están invadidos. Fue uno de los motivos del Brexit, de hecho, que decían que la Unión Europea no los protegía, que veían llegar ahí a mucha gente de todas partes, incluso españoles que han llegado después de la crisis del 2008. No son solamente países del este. Entonces ahí vamos a tener un problema muy, muy difícil que solucionar. Lo que quería decir con lo del Parlamento, al que aludías antes, es que realmente yo no veo dónde está el problema de que el Parlamento controle un acuerdo tan fundamental como el Brexit. Eso me parece lógico en un país democrático, en una organización democrática como es la Unión Europea. El Brexit, al final, fue una decisión tomada por el pueblo británico y es normal que los representantes de ese pueblo se controlen o se pongan de acuerdo sobre ese tema. Y a partir de ahora se inicia, digamos, lo que se llama una segunda fase en las negociaciones, una fase que entraríamos en la negociación más comercial de lo que serán las relaciones futuras entre Europa y Reino Unido. Sí, eso es lo más complicado. Y es ahí donde los europeos no tienen que abusar, digamos, de los británicos, porque es uno de los mercados de exportación más importantes para varios países europeos. O sea, si les va mal en el Brexit a los ingleses o a los británicos en general, nos va a ir mal en el resto de Europa también. Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto de la relación comercial con Gran Bretaña. Hay que tomar en cuenta también que los británicos van a tener una moneda que va a bajar y que va a perder valor y que no van a poder comprar tantos productos importados como antes, y eso va a ser complicado también para los países europeos. O sea, no hay que castigar a los británicos por el voto que han hecho, hay que entenderse con ellos para que nadie salga perdiendo, porque si sale perdiendo Gran Bretaña, salimos perdiendo todos. ¿Por qué Reino Unido presionaba para empezar a negociar lo antes posible su futura relación con la Unión Europea? Es decir, es una pregunta que muchos telespectadores se pueden hacer. ¿Por qué los mismos que han querido irse tenían tanta prisa por negociar su estatus futuro? Pues querían salvar esas relaciones comerciales, ¿no? Yo he visto a los británicos, justo después del Brexit, andar por el mundo entero buscando acuerdos comerciales con Australia, con Hong Kong, con Singapur. Theresa May dijo que quería convertirse en el país del libre comercio internacional, o sea, bajar los aranceles para poder seguir conectado al mundo, ¿no? Eso me parece que es lógico de parte de los británicos de tratar de no perder todo con el Brexit. Hay varias estimaciones ya sobre los trabajadores que podrían abandonar la City, por ejemplo, de Londres en los próximos meses. En la práctica, Ricardo, ¿qué consecuencias está teniendo ya el Brexit en el Reino Unido? No sé si se habla también de una caída en los salarios de los británicos. Es que precisamente en la economía lo peor es la incertidumbre y eso explica por qué ellos tienen tanta prisa en que haya reglas claras, acuerdos claros, porque las empresas no van a invertir sin saber si dentro de 2 años van a cambiar las condiciones cuando el Brexit haga efectivo. No van a invertir sin saber si realmente habrá menos impuestos, habrá una abertura mayor hacia el capital. Entonces, en este momento, lo que hemos visto es que hay empresas británicas o empresas internacionales que estaban basadas en el Reino Unido, que están viniendo hacia Europa porque saben que las condiciones en Europa no van a cambiar dramáticamente, como si pueden cambiar de aquí a 2 años en el Reino Unido. Entonces es una cuestión de conocer las reglas y ahí está la prisa. Por eso tal vez esta primera etapa, aunque estamos hablando de trabajadores extranjeros, aunque estamos hablando de otros temas de fronteras, es económica porque es a partir de una estabilidad económica que Gran Bretaña y la Unión pueden negociar el resto de cosas cuando esa base esté clara. Es hacer un poco de política ficción, pero ¿piensan ustedes que si se repitiera a día de hoy, con lo que ya conocemos, la votación del Brexit, volvería a triunfar el sí al Brexit?
Yo no sé, eso no se puede especular porque la gente no votó racionalmente, votó de forma irracional y no sé exactamente si volvería a votar de la misma modo o no, porque ese tipo de comportamiento, por definición, es muy volátil. Lo que sí pueden hacer los británicos es volver a votar. De repente, en unos años, decir, bueno, al final esto nos va a costar mucho a nosotros, como lo dijo antes usted en la presentación, unos casi $2.000 por británico, eso nos va a costar mucho. No nos habían dicho esto cuando votamos, pues habría que volver a plantearse la posibilidad de quedarse en la Unión Europea. Vamos a tener lío para bastante tiempo. Y además ha quedado bastante en evidencia, no sé si coincidís, la postura de la Premier británica de Theresa May en todo este post-Brexit, porque se encuentra, digamos, en un cruce de fuegos entre lo que se llaman los partidarios del Brexit duro y los partidarios del Brexit blando. No sé si ¿perciben ustedes así esa debilidad de la Premier británica, de Theresa May? Claro, Ricardo. es porque volvemos a lo mismo. Ella tiene que negociar con Europa, que está negociando unida en el Brexit, que tiene sus negociadores en la comisión, hablando con ella, discutiendo puntos concretos, y tiene que negociar con una multitud de sectores al interior del Reino Unido y al interior de su partido. Es decir, ella está haciendo malabares porque sabe que necesita que el acuerdo se valide en Europa, pero sobre todo que el acuerdo se valide en el Reino Unido, y no es nada fácil. Está lejísimos de obtener una validación de los acuerdos allá. Sí, algo más quería añadir Antonio. Sobre todo que no se entiende muy bien la estrategia de Theresa May, ¿no? Cuando uno piensa en que convocó elecciones anticipadas para salir reforzada, para negociar el Brexit, y se quedó sin mayoría y necesita ahora el apoyo de los norirlandeses, la verdad es que estratégicamente me parece que Theresa May no estuvo muy acertada. Del otro lado, del lado europeo, hay gente que pedía un Brexit, unas condiciones que Europa se pusiera dura como reflejo por si otros seguían el ejemplo de Reino Unido. ¿Cómo veis esto? Bueno, hay posibilidades, efectivamente. Se mencionó en aquel momento de que un país como Polonia se canse de tener que negociar con la Unión Europea. Países como Hungría, que siempre están ahí en... Que podrían emular lo que ha hecho el Reino Unido. Existe esa posibilidad, ¿no? Entonces, efectivamente, la Unión Europea tiene que tiene que encontrar el camino correcto entre enseñar que no es un buen ejemplo y al mismo tiempo, como dije antes, no sancionar a los británicos porque esto puede ir en contra de los intereses de la Comunidad Europea en general. Ese es el equilibrio complicado, ¿no?, al que se enfrenta ahora la Unión Europea. Vamos a despedir en este momento, en este punto, a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Primera Plana.